Hola, muy buenas con todos. Continuamos nuevamente con el curso de Revit Fundamentos. En esta oportunidad vamos a conocer el debido proceso que se debe tomar para lo que sería la ambientación o amueblamientos de espacios interiores y también exteriores. Entonces, para ello, nos vamos siempre a la pestaña de arquitectura donde buscaremos la opción de componentes, o mejor dicho, colocar un componente, o también podríamos llamarlo con el atajo CM. Entonces damos clic izquierdo donde vamos a desplegar y tenemos dos opciones que tenemos colocar un componente y modelar in situ. Eso pues quizás lo veremos un poco más adelante, porque requiere de conocimientos un poco más complicados y pues más adelante también lo estaremos viendo. Colocar un componente y en la paleta de propiedades nos aparecen las diferentes familias que tenemos disponibles. En este caso, si se fijan, tenemos como por ejemplo escritorios que solamente estos son elementos inteligentes, así como todos los elementos de Revit, donde obviamente estos los podemos rotar y ya tenemos los elementos ahí generados. Además podemos venir y poder seguir agregando lo que sería en ese caso, sería un árbol. Esto, si se fijan, como estamos en un estilo de vista realista, a veces se nos podría poner un poco más lenta la máquina dependiendo obviamente de sus características. Yo les aconsejo que tratemos de manejar un estilo de vista donde sea un poco más conceptual y tengamos más libertad de movernos dentro del espacio, obviamente para no alterar mucho lo que sería los recursos de nuestra máquina. Entonces podríamos obviamente marcar todos los elementos que tenemos aquí cargados. Siempre venimos a componentes, donde aquí obviamente tenemos también, por ejemplo, plazas de aparcamiento y demás. Obviamente estos serían elementos básicos, sin embargo nosotros podríamos cargar. Pues estando aquí, lo único que tenemos que buscar las familias que nosotros nos puedan ayudar, como por ejemplo en la carpeta de mobiliario podemos encontrar muebles para TV o televisión, incluso también podríamos encontrar mesas, almacenamientos, camas y demás. Entonces también podríamos venir y buscar, por ejemplo, en la carpeta de emplazamiento, donde podríamos tener estas opciones que nos pueden servir. Además, aparcamientos, accesorios como por ejemplo bancas, volardos y también pues obviamente tener cumbo de basura y también tener como por ejemplo alguna carpeta que nos sirva como lo es el entorno, donde aquí podríamos tener una familia de escarabajo o de un automóvil. También tener algún ordenador, alguna silla, incluso tener siluetas. También una carpeta que nos es bastante buena es la vegetación, donde tenemos aquí variedad de vegetación. Y por último, también alguna que nos puede servir como lo es la fontanería, donde obviamente aquí tenemos los equipos que utilizamos como por ejemplo en bañeras, los sanitarios, los urinarios y demás elementos como los fregaderos, que obviamente no son bastante importantes para la ambientación. Obviamente esto depende de la necesidad de cada espacio. Para ello entonces nos vamos a ambientar la planta de nivel 1
y posteriormente ustedes van a ambientar lo que sería la planta del nivel 2, donde obviamente nos aparecen los dormitorios, que obviamente yo les explicaré uno y los demás ustedes los harán. Para ello entonces nos posicionamos en la planta del nivel 1, donde aquí tenemos lo que serían las referencias, donde obviamente aquí estaría la cochera, este sería el estudio, aquí tenemos la sala, el comedor y la cocina por aquí. Además tenemos un baño y la ducha. Y obviamente aquí tenemos el jardín o patio trasero. Entonces para ello tendríamos que buscar familias que sean de acorde a los espacios requeridos. Para ello entonces nos vamos nuevamente a la pestaña de arquitectura, donde vamos a buscar componente y vamos a cargar familia. Cargamos familia y vamos a buscar en mobiliario, donde tenemos como por ejemplo un mueble para TV. Damos clic en abrir y ya tenemos un mueble por aquí. Este mueble obviamente se posiciona en el nivel que nosotros tenemos abierto. En este caso sería el nivel 1. Sin embargo, desde aquí podríamos ubicarlo al nivel 2 o a los niveles que nosotros tengamos y obviamente desfasarlos. Obviamente esto tendríamos que posicionarlo mejor haciendo uso de las herramientas conocidas como lo son rotar. Vamos a rotarlo 90 grados en esta dirección y lo posicionamos así. También podríamos agregar algún componente como lo es los sofás. Nos vamos a mobiliario, en sillería y vamos a buscar sofá. Damos clic en abrir y ya lo tenemos aquí completamente listo. También mencionarles de que podremos rotar nomás con presionar la tecla de espacio. Y si se fijan, ahí ya lo tenemos completamente rotado. Y obviamente podemos movernos con las teclas del mouse y también poder importar nuevos componentes como lo son una silla o un sofá, y así lo tenemos. Obviamente también podríamos agregar una mesa donde podríamos escogerla esta y ahí la tenemos. Incluso podríamos, al igual que todos los elementos, editar estos, donde aquí tenemos los parámetros de cada familia, donde tenemos la profundidad, también tenemos la altura y su ancho. Por ejemplo, esto podríamos modificarlo donde tenemos unos 50, aquí podríamos ponerlo .60 y aquí de igual manera aplicamos y aceptamos. Obviamente esto se modifica. Además podríamos modificar esto, donde podríamos modificarle a .60, .60 y aquí incluso .60. Aplicamos, aceptamos y ahí lo tenemos. Obviamente esta mesa puede ser modificada. En editar tipo lo vamos a cambiar a .40, .40 también de ancho. Aplicamos y aceptamos. Ahí la tenemos. Obviamente esto es de acuerdo a nuestro diseño y obviamente también a nuestros espacios. Tenemos esto por aquí. Podríamos agregar una mesa, CM, editar tipo y podríamos venir en cargar familia, donde vamos a buscar mobiliario. Nos vamos a una mesa y vamos a buscar una mesa redonda para representar lo que sería nuestro comedor. Y lo podríamos ubicar por aquí. Aquí estará bien. Aquí estamos bien. Un comedor por esta zona.
CM nuevamente y vamos a cargar por ejemplo, para nuestro estudio podríamos agregar algún espacio como un centro de entretenimiento, como por ejemplo por aquí estaría bien, o mejor aquí. Aquí estamos bien. Podríamos agregar una mesa o un escritorio, que incluso ese ya lo tenemos cargado por aquí y solamente lo vamos a escoger. Lo dejamos aquí. Nuevamente CM, cargamos familia, mobiliario, nos vamos a sillería, donde vamos a buscar una silla que sea de estudio, como por ejemplo esta silla ejecutiva. Aceptamos y lo cargamos por ahí. Les explicaré un poco sobre el nivel 2 para que ustedes completen toda la ambientación. Entonces en el nivel 2, obviamente esto sería un dormitorio, o mejor dicho, prácticamente todo sería dormitorio, solamente esto sería como una sala. Y aquí tenemos obviamente un baño para cada uno de los dormitorios. Entonces, siempre en CM vamos a cargarlo en familia, donde vamos a buscar, como por ejemplo en mobiliario, vamos a buscar en cama y vamos a agregar por ejemplo esta. Aplicamos y la ubicamos por aquí. Obviamente, si nos interrumpen los elementos importados, podríamos ocultarlo con H y ya lo tenemos mejor visualización para poder ubicarnos de acuerdo a nuestras necesidades. Podríamos seguir con CM. CM nuevamente vamos a cargarlo y aquí podríamos agregar algún elemento de fontanería, donde vamos a buscar las instalaciones como lo son, como por ejemplo sanitarios, y vamos a buscar este elemento. Este elemento puede ir por aquí, donde también podríamos agregar urinarios y otro elemento necesario de fontanería, como lo es un fregadero o incluso una ducha o una bañera. Aquí vamos a agregar un fregadero. Obviamente ustedes lo pueden ambientar mucho mejor. Esto solamente es para explicarles un poco el proceso. Y aquí obviamente el dormitorio principal podríamos ambientarlo con demás mobiliarios como lo son en mobiliarios de entretenimiento, como lo son closet y demás elementos, para que obviamente quede muy bien ambientado. Incluso podríamos, si no tenemos suficientes elementos en nuestras librerías, podríamos buscar en internet, donde ya les he explicado cómo buscarlos y obviamente cómo cargar familias haciendo uso de las herramientas de internet. Incluso podríamos ambientarla a nivel exterior. Nos vamos a emplazamiento, donde obviamente ese plano representa todo el diseño en conjunto, donde podemos ver aquí que tenemos que, por ejemplo, insertar CM, cargar familia, nos vamos a mobiliario, o mejor dicho, nos vamos a entorno, donde vamos a importar, por ejemplo, un carro desde el nivel 1 y ahí lo tenemos, solamente lo desplazamos un poco. También podríamos insertar algunos elementos de vegetación, como por ejemplo esta. Aceptamos, lo ubicamos por aquí. Obviamente estos elementos los podemos editar. Le damos en editar tipo
y aquí podemos modificar su altura, como por ejemplo a 1.50. Aceptamos aplicar. Obviamente la altura representa asimismo también toda su estructura, es decir, que también disminuye su diámetro. Entonces, editar tipo, también podríamos modificar lo que sería la apariencia de renderizado, es decir, modificar cada uno de estos elementos como lo son esta variedad que tenemos aquí de acuerdo a la librería que tenemos disponible. Aquí, si se fijan, tenemos árboles generales donde tenemos esta variedad de elementos, y también obviamente podríamos aquí buscar como por ejemplo plantas, donde tenemos estas, también algunos arbustos como lo son estas, que vienen a ser bien importantes para la estética del diseño. Aceptamos. Esto podríamos copiarlo, desplazarlo un poco, o también seleccionarlo, copiar, moverlo hasta aquí. Incluso esto podríamos moverlo por aquí, o moverlo también con las teclas. Vamos a una vista en 3D y si se fija, aquí ya lo tenemos completamente modelado. Si se fija, estos elementos están muy grandes, podemos editarlo. Editar tipo, nos vamos a posicionar en punto 80, aplicar, aceptar, y ya lo tenemos aquí. Incluso podríamos seleccionarlos todos y desplazarlos un poco hacia adentro. Podemos venir y ya lo tenemos listo. Incluso podríamos ver una vista realista donde ya lo tenemos un poco más interesante, y pues obviamente esto poco a poco va agarrando forma. Obviamente lo demás sería que ustedes lo modelen y lo terminen de ambientar de acuerdo a su criterio. En los próximos videos estaremos viendo aspectos como renderizados, vistas y demás elementos de detalle que al final nos servirán para una buena documentación y así presentar una buena propuesta a nuestros clientes. Nos vemos en el siguiente video.